Y por supuesto que Medio Oriente está en una escalada de violencia, como ya lo habíamos platicado, y es que Israel lanzó una ofensiva directa contra Irán, atacando instalaciones principalmente nucleares, objetivos militares clave y altos mandos, incluyendo Natanz, el corazón del programa nuclear iraní. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, difundió un mensaje televisado en el que señaló que la operación llamada León Creciente continuará los días que sea necesario. Tras los ataques, Israel declaró estado de emergencia y cerró su espacio aéreo ante una posible respuesta iraní. Estados Unidos negó su participación directa, aunque confirmó que fue informado por Israel. Y el ataque de Israel contra Irán mató a militares y a científicos responsables del programa nuclear iraní. Entre las víctimas está Hossein Salami, jefe desde el 2019 de la Guardia Revolucionaria iraní, un cuerpo élite con gran poder, incluso superior al ejército. También falleció Feridun Abbasi, científico nuclear, quien dirigió la Organización de Energía Atómica de Irán entre 2011 y 2013. En mayo, en una entrevista, Abbasi habló sobre la posibilidad de construir un arma nuclear y afirmó que estaría dispuesto a cumplir cualquier orden en ese sentido. Irán contraatacó, por supuesto, el día de hoy y lanzó 3 oleadas de misiles contra Israel. Algunos lograron burlar la cúpula de hierro e impactaron directamente en Tel Aviv, dejando al menos 63 heridos y provocando escenas de pánico y caos en toda la capital. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, acusó a Israel de haber iniciado incluso ya una guerra. Y la comunidad internacional reaccionó, por supuesto, con llamadas a la moderación, condenas y también respaldo. China, Qatar y Omán pidieron evitar una escalada. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, instó a mostrar la mayor moderación posible. Reino Unido también llamó a retomar la vía diplomática. Estados Unidos, Francia y Alemania, además también la República Checa, coincidieron en el derecho de Israel a protegerse. En contraste, países del mundo musulmán como Turquía, Pakistán, Arabia Saudita y grupos como Hamas y los hutíes condenaron el ataque y expresaron solidaridad con Irán. Y para conversar sobre este importante tema que ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas, saludo con mucho gusto a Joel Peña, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches, un gusto saludarte y desde luego a toda la audiencia. Gracias, profesor. Antes que otra cosa y antes de platicar un poco más sobre los ataques que vimos pues, en las últimas horas, quiero que usted nos cuente en qué momento de ser aliados estratégicos, de ser socios comerciales, pasan a ser enemigos pues, estos dos países del mundo. Claro que sí, Blanca. Pues mira, lo que sucede es que en realidad hubo cambios muy importantes después de la revolución en Irán cuando toman el poder, digamos, una democracia teocrática, porque sabemos que es una democracia, porque se elige al presidente, pero quien lleva la batuta es el ayatolá Ali Khamenei, igual que su antecesor, que estuvo también muchos años en el poder, y es cuando, digamos, cambian a una religión musulmana y obviamente a otro tipo de formas de conducirse, tanto a nivel interno como a nivel internacional, lo cual pues llevó a un choque con un país judío, ¿no? El único país judío que se encuentra en medio de un enclave entre países árabes y algunos de religión musulmana, y desde luego pues eso también ha llevado a enfrentamientos constantes, es decir, este hecho que nos está alarmando el día de hoy no es nuevo, Justo. ha habido, digamos, enfrentamientos entre ambos países desde hace muchos años. En 2023, por ejemplo, hubo una escalada importante. El año pasado, cuando asumió la presidencia el nuevo presidente, bueno, ya no tan nuevo presidente de Irán, Israel asesinó en territorio iraní al principal líder de Hamas, que sabemos que es el grupo que controla prácticamente el territorio palestino. En ese sentido, pues vemos que es una escalada, ¿no? De un conflicto histórico que ha ido evolucionando hasta llegar a lo que los propios israelíes consideran la escalada más grave en la historia. Exactamente, profesora. También quiero que nos explique un poquito sobre estos dos grupos que también están en esta parte del mundo. Me refiero a Hezbollah y a los rebeldes hutíes. ¿Ellos qué papel juegan, por ejemplo, en estos momentos y sobre todo con esta escalada de violencia? Claro que sí, mira,
Pues el grupo Hezbollah se fundó en la década de los años 80 en el Líbano, precisamente como una respuesta a la invasión israelí. Justo. Es un grupo, digamos, musulmán chiita que es respaldado por Irán. Es decir, es considerado uno de los principales aliados de Irán en la región. Tiene una estructura política y militar muy sólida al grado de que Hezbollah ha logrado, digamos, inmiscuirse en la vida política y social del Líbano. Por eso es que es muy difícil su detección y lamentablemente cuando se atenta contra alguna persona que es presuntamente miembro de este grupo de Hezbollah, pues pierden la vida otras personas que quizás no tienen ninguna relación. Ujú. En el caso de los hutíes, bueno, pues es un grupo que se encuentra prácticamente en Yemen, igual surge en la década de los años 90 como un movimiento, podríamos decir, insurgente, político, predominantemente chiita también, pero con una ideología nacionalista y antiimperialista. Es por eso que este grupo se opone, digamos, al gobierno yemení, o sea, al Ujú. gobierno del estado en el que residen y también a la influencia de países como Arabia Saudita y de Estados Unidos. Y también sabemos que tienen una postura, digamos, muy compartida con Irán. Por eso es que en el conflicto entre Israel y Justo. Palestina, los hutíes también han defendido a Claro. Palestina, bombardeando incluso Israel o secuestrando naves o buques, como sucedió con una nave donde lamentablemente había 2 personas mexicanas que circulan por el Mar Rojo, que es una de las principales rutas comerciales, y se dieron a la tarea de secuestrar a barcos que tuvieran la bandera de Israel Ujú. o la bandera de aliados de Israel. Entonces, digamos que Totalmente. son facciones que generan inestabilidad en esta región. Qué importante todo esto que nos menciona, profesor. Y ahora los atentados, estos ataques del día de hoy, son sin precedentes, como usted ya lo había dicho, pues tenemos muchos años hablando de estas disputas entre estos dos países, pero lo que pasó hoy, incluso sobre todo a los objetivos, que son las bases militares, también por supuesto las bases aéreas, las bases donde pues había pues incluso pues muchas personas haciendo todas estas pruebas y sobre todo todos estos procesos que se podrían derivar incluso en una bomba nuclear. Cuénteme un poco del impacto que esto tiene. Así es. De hecho, Israel precisamente comete este ataque denominado Operación León Ascendente, que según el gobierno israelí llevaba planeando muchos años y Ujú. que fue un ataque, digamos, muy preciso sobre objetivos muy calculados, lo cual, digamos, es hasta cierto punto afortunado porque no hubo víctimas civiles, como sí ocurre en lo que, digamos, se denomina el conflicto Israel-Palestina. Ujú. Israel, al igual que Estados Unidos y otras potencias y países del mundo, perciben el programa nuclear de Irán como una amenaza existencial. Y por lo tanto optó en esta ocasión por una ofensiva preventiva, así ellos lo han determinado, que busca frenar un punto de no retorno, es decir, la capacidad de Irán para construir armas nucleares. Esto se da en un contexto muy interesante porque apenas este fin de semana se Ujú. iba a llevar a cabo una sexta reunión en Omán entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Irán para tratar de llevar a buen puerto la celebración de un tratado que efectivamente le quitara a Irán las sanciones económicas que se le han impuesto desde hace décadas, al tiempo que ellos se comprometían a dejar de enriquecer uranio y de trabajar, digamos, en un programa para la construcción de armas nucleares. Este ataque es sin precedentes, desde luego, Ujú. porque también causó la baja o la muerte Claro. de figuras clave Sí. como Hossein Salami o Amir Ali Hayatset, que de alguna forma son parte fundamental de la estructura organizacional del ayatollah. Por eso es que también Irán no se ha quedado con los brazos cruzados y ha respondido con el ataque de drones y misiles y hemos visto recientemente, digamos, estos cruces de misiles que han incluso superado el domo de hierro de Israel y han atacado Tel Aviv. Totalmente, profesor. Con esto podríamos estar ya a la víspera de una guerra, sobre todo en esta parte del mundo, que se pudiera propagar a otras partes, porque también hay que recordar que hay muchos países pues en otras partes literalmente del globo terráqueo que apoyan a una u otra nación. Así es, aquí el tema es que cada uno de los países en conflicto, es decir, Israel e Irán, están justificando sus Claro. acciones en nombre generalmente de la seguridad nacional.
Israel recurre a este argumento muy estadounidense de disuasión preventiva, recordemos la doctrina Bush, Ujú. e Irán, por su parte, se presenta como una víctima de una agresión que sin duda vulnera su soberanía porque fue un ataque en territorio iraní. Pero en este juego de percepciones, la diferencia entre autodefensa y agresión se vuelve muy borrosa, es decir, Claro. hay una línea muy delgada. Y en este contexto resulta muy preocupante y es de una perspectiva muy personal una ausencia de un mecanismo efectivo de contención. Ujú. Es decir, tratar de contener a las partes para que este conflicto no siga escalando Claro. al grado de que sea una guerra regional en la que se vean involucrados otros actores, porque como muy bien lo señalas, hay países como Estados Ujú. Unidos, como Francia, como el Reino Unido, que han manifestado su apoyo a Israel diciendo que hicieron bien en atacar por legítima Ujú. defensa, pero hay países como Rusia, como China, como Corea del Norte, como Pakistán, que además son potencias nucleares, Sí. que apoyan a Irán y están conscientes de que puede ser un debilitamiento contra Israel y contra sus principales aliados, sobre todo Estados Unidos. Claro, profesor, hace unos momentos hablamos incluso con un doctor en economía que también nos platicaba un poco, pues todas las afectaciones económicas, incluso mundiales. Lo vimos hoy, cómo cerraron las bolsas europeas, pues sobre estos ataques que se han suscitado en las últimas horas, porque también hay que recordar que esa parte del mundo es una potencia mundial en cuestiones, sí, de uranio, pero también de petróleo. Por supuesto. De hecho, el precio del oro negro, como Ujú. también se le conoce, ha experimentado, digamos, un fuerte aumento tras el ataque de Israel a Irán, sobre todo por el temor a una escalada del conflicto. A nivel económico y financiero, la especulación es uno de los principales problemas que Justo. lleva a temas como el aumento de los precios del petróleo, lo que obviamente podría afectar el suministro mundial de crudo. Es decir, como es una de las principales regiones exportadoras de Ujú. petróleo, si se ve en una guerra regional, obviamente el petróleo que se exporta y que requieren muchos países de todo el mundo se vería detenido. Por eso es que el petróleo de algunas empresas, incluso estadounidenses, empresas en Europa, pues han tenido que subir sus precios, incluso alcanzando niveles más altos en lo que va de este año e incluso del año anterior. En ese sentido, si este conflicto se intensifica y se cierra, por ejemplo, el famoso estrecho de Hormuz, que es donde pasa este tipo de minerales estratégicos, es decir, por ahí pasa el 20% del petróleo mundial, Wow, los precios podrían dispararse incluso superando los $120 por barril, lo qué cual fuerte. sería muy, digamos, muy problemático para Claro, aquellas economías que importan el sí. petróleo. Sí, totalmente. Profesor, desde su punto de vista, usted que sabe muchísimo sobre todo de esta parte del mundo, pues, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué podría estar pasando en las siguientes horas, en los siguientes días? O ya con estos ataques podríamos decir que fue lo peor que pudiéramos ver en esta parte del mundo, o podrían venir muchos más, porque hay que recordar y no hay que olvidar que es un punto estratégico, sobre todo nuclear, que incluso no estamos especulando, pero podrían pues darse ya esta guerra nuclear entre todos estos países que tienen pues pues tienen reservas y también como lo platicábamos hace unos momentos, tienen ya estos programas muy avanzados en cuanto incluso pues a generar una bomba nuclear, que eso sí podría ser catastrófico en el mundo. Por supuesto, generalmente las armas nucleares se utilizan como una táctica de disuasión, es Ujú. decir, cuando sabes que un país tiene armas nucleares, evitas que haya una confrontación para que no las utilicen, Claro. porque no solo afectarías al país al que bombardeas, sino obviamente muchos kilómetros a la redonda. El problema, insisto, es que no hay mecanismos internacionales para la contención. Se convocó a una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero sabemos que este órgano, aunque es el único que emite resoluciones vinculantes para los 193 Estados miembros de la ONU, incluyendo Estados Unidos, Israel, Irán, Rusia, China, Ujú. Pakistán, etcétera, pues se mantiene, digamos, con las manos amarradas por el derecho a veto. Estados Unidos va a bloquear cualquier resolución que hable de que Israel cese al fuego, Ujú. mientras que otros países, como podría ser Rusia o China, podrían vetar cualquier resolución que ponga, digamos, en conflicto a Irán. En ese sentido, yo creo que la situación actual desborda la lógica bilateral, es decir, va más allá de la relación Irán-Israel. Ujú. Es un conflicto abierto que podría arrastrar
a otros actores estatales, es decir, países como ya lo estamos viendo, pero también actores no estatales como Hezbollah, como los hutíes en Yemen o como otros, digamos, actores que si bien han estado debilitados por el conflicto entre Israel y Palestina, pues mantienen un control muy importante en sus Totalmente. países. Las fronteras podrían convertirse incluso en frentes de batalla, las ciudades en campos de batalla, los civiles, las víctimas colaterales y todo esto en una flagrante violación del derecho Ujú. internacional y el derecho internacional humanitario. Pues con eso nos quedamos. Joel Peña, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias. Al contrario, Blanca, un gusto saludarte y desde luego a toda tu audiencia. Gracias, buenas noches.